Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Roberto Alejos Podcast. Ya saben cómo voy a empezar con no se vale. De verdad no se vale que no lo comparta con sus amigos, con su familia, con sus compañeros de trabajo y sobre todo con la gente que quiere saber algo de política, porque lo hacemos o tratamos de hacer lo más didáctico posible. No se vale que no se haya suscrito, no se vale que no haya presionado la campanita para que le avise cada vez que subimos un capítulo. Hoy estamos de regreso después del Mundial en un análisis de coyuntura sin invitado. Básicamente, después del Mundial vuelven a ocupar los titulares de prensa la violencia incontrolada y descarada que además está subiendo, la violencia que se maneja desde las cárceles y por más que se hagan grandes esfuerzos, el ministro anuncie grandes cambios, sigue sin poderse controlar. Dos temas que le importan realmente a la población. La población ya se acostumbró a vivir con los temas de violencia, lo cual es preocupante, pero esperamos invitar pronto al ministro de Gobernación que nos acepte venir a platicar aquí sobre ese tema. Pero hay temas sumamente importantes para la población que sí está pendiente de ellos. Uno, el precio del combustible. Es impresionante lo que ha subido el combustible y qué se está haciendo para tratar de que este precio tan alto nos afecte, porque afecta enormemente a la economía personal, familiar y a la canasta básica. Pero además hay otro tema sumamente importante del cual vamos a hablar, que es el impuesto único sobre inmueble, el famoso UCI. Siempre que se habla de la posibilidad de desaparecer un impuesto, hay expectativa y hay alegría en la población. De manera que esos dos temas los vamos a tratar. Pero tenemos que hablar más adelante, pero quiero dejarlo aquí mencionado, de un tema sumamente importante. El tema de las metas presidenciales. El presidente se ha puesto metas presidenciales para lo que le resta del año, que todas tienen que ver con un tema sumamente importante, interesante y que nos preocupa a todos, que es el tráfico, el tránsito, ¿verdad?, que provoca ese tráfico, especialmente en la ciudad capital. Pues hay un estudio, se llama COICA, hay un plan de movilidad para la ciudad capital que incluye sus alrededores. El presidente ha hecho una presentación y se ha comprometido a que muchas de esas obras, 12 o 13 obras, si no se terminan antes de que él se vaya, van a quedar sumamente avanzadas. De manera que vamos a tener que invitar a alguien que nos hable de esas metas presidenciales, esos sueños del presidente que involucran a varios ministerios, pero especialmente al Ministerio de Comunicaciones, al Ministerio de Finanzas y temas que tienen que pasar por el Congreso de la República. Pero en este capítulo, de verdad no se vale que no se quede hasta el final. Quiero hablar de dos temas. El impuesto único sobre inmueble, que es quitar un impuesto, lo cual es para mí malo para los alcaldes, malo para la obra pública, pero muy popular y motivo de celebración para la población. Y dos, el combustible, tanto el precio como hablar un poco de qué es el etanol y si va a ser obligatorio o no va a ser obligatorio. Así que, ¿qué es hasta el final? Hablemos del impuesto único sobre inmueble. Cada vez que se habla de quitar un impuesto, pues hay felicidad en la población. La población no quiere pagar impuestos porque no ve el resultado de sus impuestos y porque la situación económica del país, mientras más pueda uno ahorrar, mejor. Este impuesto único sobre inmueble es un impuesto que cobran las municipalidades sobre el valor de su propiedad. No importa si es para oficinas, si es para comercio, si es para vivienda, pero un impuesto anual que va, si su casa vale menos de 2,000 quetzales o de 2,000 quetzales para abajo, no paga ningún impuesto. Pero si su propiedad vale de 2,001 a 20,000, va a pagar el 2% del valor de su propiedad. Si su casa o propiedad vale de 20,000 a 70,000, ¿verdad?, el impuesto es del 6%, y si vale más de 70,000, el impuesto es del 9%. Se convierte en un impuesto al final bastante caro para algunas personas, oneroso,
Y las municipalidades en este tema sí son vigilantes quienes lo cobran y quienes lo cobran de manera directa. Hay multas bastante grandes, si no se paga, se cobran intereses, es un tema que va subiendo y ahora el Congreso de la República decide que para cobrar o adquirir un poco de popularidad o combatir la impopularidad con la que se ha estado manejando desde su aumento salarial, va a quitar o a modificar este impuesto. Cuando ustedes vean este programa, ya lo más seguro, espero yo que sí haya sido, en el Congreso de la República ya se debe haber probado una modificación a este impuesto de circulación. Habían varias corrientes. Había una corriente que hablaba de reducir el impuesto, hacerlo más pequeño. Había una corriente, había un grupo que lo que quería era que desapareciera totalmente el impuesto. Y al final, la más aceptable, que probablemente es la que vaya a ser aprobada o haya sido aprobada ya cuando usted vea este programa, es una que deja en cero el impuesto único sobre inmueble para la vivienda, para el adulto mayor, y le hace un descuento al resto de viviendas sin importar cuánto vale, lo pretende dejar muchísimo más barato de lo que actualmente está. Siempre hubo una discusión de que quitarle impuesto a las municipalidades no es conveniente, porque queremos que la municipalidad nos dé drenajes, nos dé servicios de mantenimiento de calles, es decir, nos dé seguridad, alumbre las calles, fortalezca, es decir, cualquier tipo de servicio, cualquier tipo, inclusive salarios de los empleados municipales, sale de este impuesto. Entonces, quitarle este impuesto a las municipalidades es bastante ilógico, pero es sumamente popular. Y entonces no hay para dónde, estén o no de acuerdo algunos diputados, quienes plantearon el tema, ganaron la batalla. Es un impuesto que está de alguna manera desapareciendo para algunos, siendo reducido para otros, pero va a causar en la población un beneficio más directo que el beneficio indirecto que son las obras municipales. Especialmente porque las obras municipales a veces no se ven, a veces no le llegan a toda la población y entonces la población prefiere que desaparezca el impuesto y ese sí se ve como un beneficio directo a la persona. Y entonces estoy seguro que la población va a aplaudir la decisión del Congreso de la República de desaparecer o de reducir este impuesto, a pesar de que los diputados se deben a sus alcaldes, a pesar de que algunos alcaldes le han pedido a los diputados que no lo hagan. Puede más quedar bien con la población, puede más el adquirir cierta popularidad o ganar algunos votos que lo que realmente las municipalidades están haciendo con este impuesto que se ha vuelto problemático. Así que celebremos una decisión del Congreso de la República más política que técnica, pero que al final va a tener un beneficio directo para usted, no de manera indirecta como suele suceder en otros temas, como el tema que viene del tema que vamos a platicar a continuación, que es realmente un beneficio que viene no a ser prácticamente un beneficio directo, sino que de manera indirecta ayudarlo a reducir un gasto que se está llevando a cabo como es el del combustible. Vamos a hablar del combustible. Algo nunca visto en nuestro país. Los precios no habían llegado a tener este valor y esto afecta enormemente a uno en lo particular, afecta enormemente la economía familiar, afecta a los negocios, los comercios, la productividad, porque todo tiene que ver con el combustible, porque hay que transportar, porque hay que echar a andar la maquinaria, porque hay que movilizarse y al final afecta en todas partes el aumento del precio del combustible. ¿A qué se debe el aumento del precio del combustible? Ya hicimos aquí un programa que ustedes lo pueden buscar explicando cómo todo el tema de la guerra en Ucrania, todo el tema de esta invasión de Estados Unidos a Irán, todo el problema árabe-israelí, todos este tipo de problemas han aumentado el precio del petróleo en aquella parte del mundo. Guatemala
le compra el combustible, porque nosotros no podemos ni siquiera modificar el petróleo de este país, tenemos que comprar ya el combustible procesado. Ya platicamos de que se perdió la oportunidad de explotar nuestro petróleo y aprender a transformarlo y convertirlo en combustible. Eso ya se perdió. Ya la planta que teníamos no puede ser rehabilitada porque esa área fue declarada protegida y entonces no se puede volver a abrir. De tal manera que nosotros le compramos ese combustible a los Estados Unidos. Es nuestro único proveedor. Esos petroleros del sur de los Estados Unidos son los que le han aumentado el precio al combustible y aunque ellos no se vean afectados por la guerra, se ven beneficiados porque el precio del combustible aumenta. De manera que los distribuidores de combustible, los vendedores, los expendedores de gasolina, las gasolineras, para ser concreto, les suben el precio al combustible que están comprando mucho más caro. Y el gobierno, para paliar un poco el problema, aprobó un subsidio la vez pasada de 5 quetzales en la gasolina, de 8 quetzales en el diésel y que estuvo vigente hasta el 2 de julio, principios de este mes. Ahorita llevamos esta parte del mes sin subsidio, pagando cara el combustible y en el Congreso de la República se debate. No sé si cuando ustedes vean que este programa ya pasó o no pasó en el Congreso de la República, pero por el momento hay un gran debate por aprobar otro subsidio, es decir, volverle a dar una cantidad, un monto de dinero a los expendedores de gasolina por cada galón que vendan, ¿verdad? O quitarle los impuestos al combustible, que era la otra corriente que se discutía en el momento que estábamos grabando. ¿Qué impuestos? Es quitar el IVA y quitar ese impuesto para, que va directamente al Ministerio de Comunicaciones para reparación de carreteras. Hay quienes prefieren quitar los impuestos porque de esa manera la rebaja es casi inmediata, pero para el gobierno no es conveniente porque su flujo de efectivo, la recaudación fiscal, baja mucho, baja más de la cuenta y entonces no hay como pagar otros temas porque el pago del IVA es mucho más rápido que pagar un subsidio, aunque el monto fuera el mismo, aunque la cantidad de dinero fuera la misma. De tal manera que eso se ha estado debatiendo en el Congreso. Una de las dos opciones tiene que haber aprobado el Congreso para cuando hayamos subido este podcast, este capítulo, o estarán a punto de aprobar. Lo cierto es que este es un tema sumamente importante al que deberíamos de encontrarle una solución definitiva. Nosotros deberíamos de encontrar cómo explotar realmente nuestro petróleo, cómo transformar ese petróleo en combustible utilizable sin hacerle daño a la naturaleza, que es lo que pasa en otras partes del mundo, pero también quitarnos ese tema y tratar de resolverlo de una vez por todas, o encontrar un precio controlado a un producto tan importante que se dejó liberado en tiempos de Álvaro Alzú y que ahora responde a la ley de la oferta y la demanda. Es decir, como esos países de aquel lado del mundo compran caro, aquí se vuelve caro que no sean afectados por la guerra. Y esto repercute en la economía del país. Pero recuerden ustedes que además de ese tema del precio del combustible, estamos en otro debate, el etanol. El etanol que está fabricado de caña de azúcar se va a sustituir por otros temas como antes fue el plomo y otros químicos que se lo colocan al combustible, a la gasolina, en un 10%. Por eso se le conoce como E10, porque el 10% del combustible de la gasolina va a tener etanol. Sin embargo, hubo una enorme discusión si el etanol le hacía daño a los motores de los carros que pasan de cierta edad, carros ya más antiguos, si el etanol le hace daño a los motores fabricados en países como la China, que no están preparados para esto, a los motores más baratos, y entonces esto provocó huelgas, manifestaciones y ha provocado algunas molestias, tanto el precio del combustible como el futuro del etanol, que es un tema que es para allá, 21 de agosto. El gobierno tiene que ir encontrando medidas paliativas, medidas sabias, medidas de negociación.
Y en este caso del etanol, para que a ustedes les quede claro, porque no está muy claro, el gobierno tomó la decisión de que sea optativo. Es decir, que vamos a poder llegar a una gasolinera y pedir gasolina con etanol, que va a ser mucho más barata que la gasolina que actualmente usamos. ¿Cuál es la idea? Que cuando se vea que la gasolina con etanol es más barata, la gente empiece a probar la gasolina con etanol, vea que no le hace daño a sus motores, o a lo mejor descubre que sí le hace daño y la deja de usar. Pero la idea es demostrarle a la población que este combustible con etanol, con 10% de etanol, no es dañino para los motores, que se puede usar para que el combustible sin etanol desaparezca y cumplamos con ese convenio internacional firmado esta vez con los Estados Unidos, a quienes les vamos a comprar el etanol. No es a los azucareros guatemaltecos a quienes se los vamos a comprar, pero es un tema que en el mundo viene desde hace mucho tiempo, porque tiene que ver con combustible más barato, con combustible más sano, menos contaminante, e irnos poniendo al día en la tecnología. Sin embargo, vamos a hacer pruebas, pero ojo, que no los engañen. Va a ser optativo el uso del etanol a partir, repito, del 21 de agosto. Así que ojo, precio del combustible producto de la guerra, del alza del petróleo en el mundo, más precio del combustible y consumo del combustible con o sin etanol. Dos temas importantísimos para la población, tan importantes como si vamos a seguir pagando YUSI o no vamos a seguir pagando el YUSI, el impuesto único sobre inmueble a las municipalidades, de quienes no vemos que nuestros impuestos regresen rápido y por lo tanto dejar de pagar un impuesto, como mencioné antes, sigue siendo el tema popular. Bueno, como les mencioné al principio, después de los titulares que provocaba el Mundial de Fútbol de manera increíble, después de hacer 2 programas hablando del fútbol, sobre todo del futuro de nuestro estadio, el Doroteo Guamuch, que pronto va a estar a niveles de un alcance mundial. Ya hablamos del próximo mundial, que va a tener más de 60 países y se va a volver a jugar en 3 países y va a tener otros 3 países con juegos de inauguración, con altas posibilidades, hoy sí, de que Guatemala vaya. Si no van del próximo mundial, no vamos a ir nunca. Después de eso, vimos que los titulares volvieron a ser la violencia, problemas de violencia que no se logran controlar, porque es violencia entre el crimen organizado y la violencia que viene desde las cárceles. Pendientes, porque vamos a insistir en invitar al ministro de Gobernación para hablar de qué se está haciendo para controlar la violencia. Pero hay otro tema importantísimo que queremos que ustedes estén pendientes: el plan de movilidad, producto de ese estudio del COICA, un estudio que hicieron los coreanos para reducir el tráfico, el tránsito de vehículos, ¿verdad?, en la ciudad capital, o por lo menos en el departamento de Guatemala, pero especialmente en la ciudad capital. Son 13 proyectos, ahí van proyectos que tienen que ver con puertos, con ferrocarril, con el metro, con el aerometro, con algo ahí flotante, ¿verdad?, que vaya del aeropuerto hasta la antigua Guatemala, varios pasos a desnivel, el puente Belice, un segundo nivel en la calle Martí, en fin, muchos proyectos que el presidente personalmente se ha comprometido, públicamente se ha comprometido. Él personalmente hizo la presentación de que si no los termina en este gobierno, por lo menos los va a dejar iniciados y bien encaminados, y que sí son de beneficio para la población y que tenemos que buscar de qué manera apoyamos para que eso sea una realidad. Esos 2 temas tenemos que hablar de ellos, como que no vamos a dejar de hablar de aquí a octubre de la elección del Contralor de Cuentas. Insisto que ese es el puesto más importante de las elecciones de segundo grado. El hombre o la mujer que le cuenta las costillas a los funcionarios públicos, el que tiene que poner las denuncias para todo aquel que se robe el dinero de sus impuestos. Tenemos que tocar esos 2 temas. Pero ahorita, ojo, ¿a qué pasó con ese impuesto de circulación que sí nos beneficia? El impuesto de inmueble. Me confundí con el impuesto de circulación, porque el Congreso también está tratando de pasar una ley para ampliar el plazo para pagar el impuesto de circulación, porque no hay dinero.
la gente no pudo pagar su impuesto de circulación. Entonces el Congreso tiene que tomar medidas populares como este tema del que hablamos, el impuesto único sobre inmueble, este impuesto de circulación de vehículos y la discusión de cómo rebajar el precio del combustible y otras leyes importantes que están por venir. Pero estas leyes son sumamente importantes y los otros temas de los que hablamos. Es importante que usted no se pierda nuestros podcasts, que no se pierda nuestros episodios del Club de Lectura con Alfonso Portillo. Van a estar vigentes. Va a ser esta vez el 11 de agosto, estamos dándole entre 11 y 12, el primer miércoles, segundo miércoles del mes de agosto, otra vez en Sofos. Vamos a regresar al tema. Fue un mes producto del Mundial y de otros problemas personales en que no se pudo hacer. Pero en serio, no se vale que usted no esté al tanto de los temas de actualidad, no se vale que no haya llegado hasta aquí, sobre todo, no se vale que no lo comparta. En esta oportunidad seguro no ofendimos a nadie, ni siquiera mencionamos a nadie en particular, pero usted ya sabe, si se sintió ofendido, quiere venir a hablar de algún tema, aquí estamos, una tacita de café, todo lo arregla. Por cierto, ya se comunicó con nosotros el alcalde de La Antigua, ya pidió su espacio para aclarar bastantes temas, ya nos vamos a poner de acuerdo con él, así que pendientes. Nos vemos, hasta el próximo capítulo.